Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel y hoy lo que vamos a hacer en este video, vamos a dar un pequeño resumen sencillito, conciso, bien concreto, de lo que es el concepto de recursividad, ¿sí? Este, básicamente lo que les voy a mostrar es un pequeño resumen que hice yo, donde van a ver que quizás repito lo mismo en más de un párrafo, pero es que estamos diciendo en diferentes palabras lo mismo, es para que se entienda, básicamente. Básicamente lo voy a leer, lo voy a redactar, porque ya les digo, es un resumen hecho con mis palabras, de lo que es el concepto de recursividad. Y después de eso vamos a hacer un pequeño ejemplo en Python, pero antes de hacer el primer ejemplo en Python, les voy a mostrar una tabla donde aplicamos la recursividad a través de una función matemática recursiva. Entonces, para evitar equivocarme, lo que voy a hacer es voy a leer lo mismo que ustedes están viendo ahora, porque ya que esto lo redacté con mis palabras, así vamos directo al grano, ¿sí? Vamos a ver lo que es recursividad. Bien, en el ámbito de la ciencia de la computación, la recursividad es una forma de resolver un problema. O sea, diferentes maneras de resolver un problema, bueno, una manera, en algunos casos, es a través de algoritmos recursivos. Resolver un problema mediante la recursividad es lo mismo, significa que la solución depende de las soluciones de pequeñas instancias del mismo problema. La mayoría de los lenguajes de programación dan soporte a la recursión, permitiendo a una función llamarse a sí misma desde el ámbito de un programa. De hecho, este concepto está basado en funciones matemáticas recursivas, que es el ejemplo que vamos a analizar antes de ver código, ¿sí? Bueno, ¿qué es un algoritmo recursivo? Es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo, lo que acabamos de decir hace un ratito. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva, ¿sí? Llamada recursiva o llamada recurrente, son sinónimos. Ejemplo, llamadas a funciones o procedimientos recursivos, que son ni más ni menos que subrutinas que se llaman a sí mismas, ¿sí? Nosotros generalmente acá vamos a hacer funciones recursivas, pero ya les digo, una subrutina no es ni más ni menos que una función o un procedimiento que nosotros vamos a hacerlo en forma recursiva. Las claves para construir un subprograma recursivo recurrente son, en nuestro caso de vuelta, subprograma, subrutina, vamos a escribir funciones recursivas más que nada, también podríamos hacer procedimientos recursivos, es que cada llamada recurrente o recursiva se debería definir sobre un problema de menor complejidad, algo más fácil de resolver. Y ha de existir al menos, un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita, o sea, que la llamada recursiva sea infinita. Para que se entienda esto, si una función se llama a sí misma, en algún momento tiene que terminar la llamada. Si no, vamos a terminar haciendo un loop infinito, como el perro que se quiere morder la cola. ¿Vieron el perro que da vueltas y vueltas porque nunca llega a morderse la cola? Bueno, ese pobre perro está en un loop infinito. Yo creo que el caso base para el perro es que se canse, ¿sí? Pero si el perro no se cansa, sigue, el perro o el gato, ¿no? Siguen moviéndose en círculos porque se intentan morder la cola. Eso sería un loop infinito, que es lo que nosotros tenemos que evitar en una llamada recursiva. Y eso se logra definiendo el caso base. Programación recursiva. Bueno, crear una subrutina recursiva requiere principalmente la definición de un caso base, que es esto que estamos diciendo ahora, y entonces definir reglas para subdividir casos más complejos en el caso base. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se reduzca de forma que al final llegue al caso base. Y acá viene el ejemplo concreto, ¿sí? Donde van a ver que es, digamos, de todos los ejemplos que están dando vueltas, es el más clásico para explicar el tema de recursividad, que es el cálculo del factorial de un número entero no negativo. ¿Por qué aclaro entero no negativo? Porque el factorial está definido para los números naturales y el cero, o sea, los números enteros que no son negativos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es asumir que la función va a recibir un número entero no negativo, ¿sí? Y en base a eso está definida la función que vemos aquí abajo, ¿sí? Asumamos que n es un entero no negativo. Entonces, el factorial de n es 1
si n es igual a 0. De lo contrario es n por n menos 1 factorial. ¿Ven que aquí se produce la llamada recursiva? ¿Ven que esto es una función recursiva? La función factorial se llama a sí misma con n menos 1. ¿Sí? Así está definida. Esta es la definición matemática de factorial. Donde la llamada recursiva claramente se ve aquí. ¿Sí? Bien. Vamos al ejemplo concreto con toda esta tabla. Yo los voy a ir guiando. ¿Sí? Supongamos que queremos calcular el factorial de 5. El factorial de 5. El factorial de 5, por definición, acá está el genérico, ¿sí? Fíjense, el factorial de n es n por n menos 1 factorial. ¿Cuál sería nuestro caso base? Nuestro caso base sería cuando n es 0. Acá está el caso base, ¿ven? Esta es la definición del caso base. n es 0. Para n 0 el factorial vale 1. De lo contrario es n por n menos 1 factorial, que es lo que estamos poniendo aquí. Supongamos el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. ¿Y quién es el factorial de 4? Bueno, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. ¿Y quién es el factorial de 3? El factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Y aquí está el caso base. El factorial de 0 vale 1. Este sería el caso base. Entonces aquí, en esta columna, está el resultado. Entonces, decimos que el factorial de 0 vale 1, este es el caso base. Entonces, fíjense cómo ahora vamos a ir subiendo. Estamos reducidos al caso base. El caso base dice que el factorial de 0 vale 1. Entonces, ¿y el factorial de 1 quién es? Es 1 por el factorial de 0, pero el factorial de 0 es 1. Entonces, el factorial de 1 es 1 por 1. Y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 es 1 por 1. Entonces el factorial de 2 es 2 por 1 por 1. El factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por 1 por 1. Por lo tanto, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 por 1. El factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 por 1. Por lo tanto, el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1 por 1. Ya se entendió, me imagino. Obviamente el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Y el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Por lo tanto, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 1. O sea, esta lógica, sí, que en realidad es toda esta lógica, ¿no? Porque fíjense que la lógica del factorial está toda dada en esta tabla. Si bien acá está con números, acá lo que nos está mostrando en esta tabla es cómo es la lógica de una llamada recursiva. ¿Sí? Por lo tanto, el factorial de n ya se puede deducir que es ni más ni menos que es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, por n menos 5, hasta que llego al factorial de 0 que vale 1. ¿Sí? Bien. Si entendimos esto, que es el ejemplo más fácil para lo que es explicar el factorial, vamos a codificar esto. Pero para codificar, a ver, esta es la explicación, ¿eh? Esto es importante haber entendido esta tabla. ¿Sí? Esta tabla es fundamental haberla entendido. Pero lo que voy a hacer ahora es programar estrictamente esta definición. Esta es la función que vamos a programar ahora. Vamos a tener que programar ahora la función factorial. Y en la función factorial devolveremos 1 cuando n es 0. Y de lo contrario, la función factorial tiene que devolver n por el factorial de n-1. Y es aquí donde se va a hacer la llamada recursiva. Vamos a llamar de vuelta a la función factorial, pero con n-1, con el valor n-1. Fíjense cómo vamos a programar estrictamente eso. Vamos a asumir que la función se llama por primera vez con un número entero no negativo. Bien, lo hacemos aquí. Aquí está la definición de la función factorial, asumiendo que n es un entero no negativo. Entonces, la función factorial recibe ese valor y dice, retorna 1. O sea, el factorial es 1 si n es 0. De lo contrario, oh, mira, justo se actualiza. De lo contrario,
¿Qué devuelve la función factorial? N por el factorial de n-1. O sea, aquí se produce la llamada recursiva. Aquí se vuelve a llamar a la función factorial, pero con el valor n-1. Si se fijan, este es el código estrictamente que respeta esta definición de factorial. Y obviamente el seguimiento es esta tabla, ¿sí? Es esta tabla. Bien, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Esta es la función factorial recursiva. Este es el ejemplo más sencillo que... Esto lo van a encontrar en internet por Google, ¿sí? La van a ver escrita en Python, en C, en Java. Esta función recursiva para calcular el factorial la pueden ver escrita en varios lenguajes, ¿sí? Esta es la más prolijita, la más sintética, ¿sí? De hecho, respeta estrictamente esta definición. Fíjense que no hace ninguna validación. No está haciendo validaciones. Se asume que el n es un entero no negativo, ¿sí? Estamos programando estrictamente esta función. Después ustedes pueden programar funciones recursivas, procedimientos recursivos, haciendo validaciones, obviamente. Esto puede llegar a ser mucho más complejo y tengamos que hacer alguna validación, ¿sí? Pero acá el objetivo no era hacer validaciones, sino ver la llamada recursiva. Bien, vamos a ejecutarlo. Factorial de 6. 720, lo cual es correcto, ¿sí? 720. Factorial de 5. 120, lo cual es correcto. Factorial de 4. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Esto tiene que dar 24, ¿sí? Perfecto. Factorial de 9. Bueno. Vamos a ver si ponemos algún número grande, a ver qué pasa. Ojo con el factorial porque se hace un número muy, muy grande. A ver qué pasa acá. Bueno, falló. Y claro, se va. Es un número muy, muy grande. Con la calculadora pasa lo mismo. Si ustedes lo prueban con la calculadora, tiene un límite, ¿sí? Es un número muy grande el factorial. Si le pones un número entero, se te va. Bueno, espero que se haya entendido. Este es el ejemplo clásico para explicar el concepto de recursividad. La recursividad se ve claramente aquí, en este return, en esta vuelta a llamar a la función factorial. Lo importante es primero analizar esta tablita, para entender cómo se produce la llamada recursiva. Fíjense cómo hicimos primero el recorrido de arriba hacia abajo y después fuimos subiendo nuevamente, y después fuimos subiendo a través del resultado, a través del caso base. Fíjense que aquí está el caso base. ¿Sí? Entonces, del caso base vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, hasta que llegamos al factorial de n del número inicial que nos pidieron calcular, pero siempre es desde el caso base, vamos subiendo. Esa es la lógica para entender cómo son las llamadas recursivas. Bueno, espero les haya sido útil, y bueno, ahora llegará el momento de hacer ejercicios. Hasta luego.